Le agradecemos su intervención y tiene la palabra la senadora Vivian Morales. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor general Mejía, por la ilustración que nos ha traído para la discusión de este proyecto sobre objeción de conciencia. De hecho, el ministro de Defensa ya había hecho llegar una comunicación a los senadores manifestando observaciones al proyecto, observaciones que por supuesto son bien recibidas. Tenga la seguridad de que en esta comisión y en este Senado de la República no se quiere legislar contra el Ejército Nacional, ni mucho menos, y muy por el contrario, reconocemos la labor que desarrolla el Ejército y lo fundamental que es para nuestro Estado de Derecho y para nuestra democracia la tarea cumplida por los hombres del Ejército Nacional. Pero me hacía sentir un poquito mal, señor general. A pesar de sus galantes palabras, porque de verdad muy galante, yo estaba sintiéndome un tanto un elemento peligroso para el Ejército por presentar esta propuesta. Déjeme decirle, general, que yo no estoy creando la objeción de conciencia. La objeción de conciencia ha sido reconocida por la Corte Constitucional desde el año 2009. Y sorprende que se critica al Congreso de la República porque en los temas de los derechos fundamentales no legisla. Entonces vemos una columna del periódico El Tiempo el fin de semana diciendo que hay temas que le quedaron grandes al Congreso de la República, que el matrimonio de parejas del mismo sexo le quedó grande, que la adopción le quedó grande, que la eutanasia le quedó grande, que la legalización de la marihuana para usos médicos le quedó grande, y resulta que cuando el Congreso quiere asumir esas funciones, el Congreso le da miedo asumirlas. Entonces se dice que es la Corte la que nos suplanta porque el Congreso no decide. Yo he traído precisamente este proyecto porque por falta de decisión del Congreso de la República, cada día las lagunas son más grandes y cada vez los jueces son los que van ampliando esa brecha por falta de regulación del legislador. En un principio, las razones para la objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio eran razones religiosas y filosóficas y éticas, como lo es en la generalidad de los países en donde se reconoce. Ya la Corte y los jueces empezaron a abrir la brecha y dicen, y cualquier otra razón de esa naturaleza. Si la ley hubiera existido, el juez tenía que atenerse a la expresión de la ley y no seguir creando, porque uno de los problemas que tiene nuestra institucionalidad es la excesiva creatividad del juez y la timidez del legislador. En materia de derechos fundamentales, yo insisto, es necesario que el legislador asuma una actitud proactiva y cumpla con su cláusula general de competencia. Es que aquí también tenemos el proyecto sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la Corte se anticipó y pareciera que no nos lo quisiera ni siquiera dejar debatir. Mire, general, yo entiendo que usted esté preocupado por esa cantidad de exenciones para la prestación del servicio militar, pero la más preocupante no son esa cantidad de exenciones, la más preocupante es la discriminación tan horrible que vive nuestro país en materia de servicio militar. Es que el que hoy la gente de las grandes ciudades sea indolente e indiferente a la guerra que vive nuestro país obedece a unas cifras que a mí me avergüenzan como colombiana. Mire, general, usted sabe que el 99.7% de los soldados bachilleres que prestan el servicio militar son jóvenes que pertenecen al estrato 0, 1 y 2 de este país. En el estrato 4, 5 y 6 no se presta el servicio militar, general. El 99.7% de los soldados bachilleres son jóvenes de estrato 0, 1, 2 y 3. Esa sí que es la gran injusticia de este país. Esa sí que es la gran brecha de este país. General, mire usted las cifras. Número de inscritos que no ingresan a las filas porque pagan. Son
Año 2005, 90.000. En el 2006, 83.000. En el 2011, 93.000. En el 2012, 97.000. En el 2013, 88.000. Esos jóvenes no cumplen con la prestación del servicio militar porque pueden pagar. Los otros 120.000 que pagan son los muchachos campesinos y los de estratos 0, 1, 2 y 3. Esa es de verdad el tema que deberíamos discutir, general. El gran cambio para la guerra, el gran cambio para este país en materia de igualdad sería acabar con esta discriminación ominosa en los términos de prestación del servicio militar. Este proyecto de objeción de conciencia, general, está hablando solamente de 150 jóvenes al año. 150 jóvenes al año que por razones religiosas o filosóficas son pacifistas. Yo no entiendo cómo un país que se está preparando para la paz va a negar hoy en el Congreso de la República el derecho a que esos 150 o 200 jóvenes, por razones de ser pacifistas, por razones de un credo profundo, religioso o filosófico, se niegan a prestar el servicio militar. Yo no creo, general, que 150 o 200 jóvenes o 300 que por razones de objeción de conciencia dejen de prestar el servicio militar obligatorio realmente constituyan una amenaza para la preparación del Ejército Nacional en la asunción de los grandísimos desafíos que tiene ahora y en el posconflicto. Pero yo sí creo que es importante que esto se reglamente, porque por no reglamentarlo es que se ha acudido a la tutela, y por acudir a la tutela es que se han seguido abriendo las brechas en el tema del servicio militar obligatorio. Yo entiendo que quizás el proyecto de objeción de conciencia quizás era un tanto libérrimo. Yo entiendo, como lo dijo en su carta, en su comunicación que dirigió a los miembros de esta comisión, el ministro de Defensa, hay temas que se pueden resolver. Por ejemplo, que la objeción de conciencia se haga bajo juramento. Eso le da una seriedad y le da la posibilidad de llegar a proceder cuando se haya mentido al ejército. Por ejemplo, que las creencias sean manifestadas a través de hechos reales y concretos en el pasado y en el presente. Es decir, un muchacho que pertenece a una pandilla no puede alegar que no presta el servicio militar porque es pacifista. Que demuestre que ha pertenecido a una iglesia pacifista. No todas las iglesias cristianas o todos los credos prohíben la prestación del servicio militar o tomar las armas en defensa de la patria. Al contrario, son muy pocas. Quizá los testigos de Jehová y tal vez una parte de los adventistas. Cambiar el tema de que el tema de la objeción de conciencia no vaya a la Defensoría del Pueblo, que lo resuelva el Ministerio de Defensa. Que sea el Ministerio de Defensa el que decida sobre la objeción de conciencia y no sacarlo de su órbita, como lo dice usted, general. A mí me parece perfecto. Yo creo que eso también se puede regular de tal manera que todas las amenazas puedan ser conjuradas para que la objeción de conciencia quede reglamentada por el Congreso y no por los jueces, para que la objeción de conciencia proteja de verdad a las personas pacifistas, pero para que el ministerio pueda tener la certeza de que no va a ser una grieta que va a ir creciendo día a día, a través de la cual los jóvenes colombianos rehuyan la prestación del servicio y de la obligación que tienen con la patria. Además, que el silencio administrativo no sea positivo sino negativo, es decir, si no se le ha contestado sobre la objeción, no se entienda que se concedió, sino más bien que se negó para que se pueda seguir todo un trámite administrativo, y que se eliminen las razones políticas de la objeción de conciencia y queden únicamente las filosóficas, las éticas y las religiosas, como sucede en la mayoría de los países del mundo en donde se reglamenta la objeción de conciencia. Yo creo, general, que si articulamos estas observaciones y las incluimos en un paquete de articulado que traigo para reemplazar estos artículos en los cuales ustedes tienen observaciones, podemos adelantar en los términos de reglamentar la objeción de conciencia. Hay además por delante otros 3 debates para afinarla, pero para responder a la exigencia que se ha hecho del Congreso de la República, que reglamente, que salga a regular los derechos fundamentales y no que nos tomen por sorpresa las Cortes y los jueces de una manera bastante creativa y mucho más peligrosa
para la institucionalidad a través de lo que se ha ido avanzando en las decisiones judiciales, que ahí sí que es mucho menos manejable para la institucionalidad. Por eso, general, hay varias proposiciones que yo creo que salvarían introduciéndole todos estos elementos de seriedad, de garantía, de que se mantenga ante el Ministerio de Defensa. Además, es claro que si apenas van 150 o 200 objeciones de conciencia, esto ya tenemos, digamos, un estadístico de lo que es, y el Ministerio tendría los instrumentos para determinar que se haga con la seriedad que es debida, como corresponde a quien tiene unas convicciones fijas, permanentes, estables y profundas, como lo señala la Corte Constitucional. Yo traigo las proposiciones para, en este sentido, para modificar esos artículos, los cuales ya habían sido solicitados en la comunicación que envió el señor ministro, con quien acabo de hablar ahorita por teléfono, para que limitemos la objeción de conciencia del servicio militar y de tal manera que no les suscite a ustedes temores, nos dé garantías de que no va a ser la grieta por la cual va a seguir creciendo el tema de las exenciones. Y lo que sí, general, yo le pido es que de verdad se regule de una manera que no nos presenten estas cifras ominosas de tantos jóvenes que pueden pagar el servicio y solo de los estratos 3 para abajo, que tienen que cumplir el servicio militar y ni siquiera pueden, por razones de conciencia, objetar a él. Yo le agradezco su intervención, señor general, y pues aquí traigo las propuestas, presidente. Muy bien, senadora Vivian Morales, ponente de este proyecto. Tiene seguidamente el uso de la palabra el senador Alfredo Rangel y se prepara el senador Jaime Amin. Senador Rangel. Gracias, presidente. Un saludo a los señores oficiales acá presentes,